Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, alumnos y exalumnos de la institución. Reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, de su profesor Ramón Mendoza. A mis exalumnos y a toda aquella persona que quiera repasar los conceptos básicos elementales de la física y es en el tema de la estática, lo pueden hacer en el tema muy pero muy fácil, hallar el valor de la tensión 1 y de la tensión 2. Hoy les traigo la guía número 149. Por lo tanto, jóvenes, todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón, muy pero muy fácil, o en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Les dije que en el tema muy pero muy fácil, la física elemental del grado 10, la guía número 149. Para hoy les traigo una guía de estática. Observen, estudia el equilibrio de los cuerpos. Un cuerpo está en equilibrio si la sumatoria de fuerzas del eje X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Entonces se garantiza que el cuerpo está en equilibrio, y esto es lo que estudia la estática, el equilibrio de los cuerpos. La componente fuerza X es igual a la fuerza por el coseno de teta. X con el coseno, si, solo si, el ángulo corta al eje de las X. Y Fy va a ser igual a F por el seno de teta. Observe, entonces X con coseno y Y con seno, con la condición que corta o toca el eje de las X. ¿Listo? Aquí está en primer plano la representación gráfica. Esto es el techo horizontal. Observe, vamos a suspender un cuerpo de 10 kilogramos mediante dos cables. Mírelo, dos cables. El uno lo llamé tensión 1 y el otro lo llamé tensión 2. Observe, el uno forma 35 grados arriba con respecto al techo y el otro forma 55 grados con respecto al techo. Trazo el plano cartesiano ahí, observe, en forma imaginaria, y este ángulo que está acá lo coloco acá sobre el eje de las X, 55 grados por ser alternos e internos, y este ángulo que está acá lo coloco aquí, 35 grados, por la misma razón, hacer alternos internos. Entonces a esta cuerda la llamé tensión 1, no hay ningún orden, y a esta tensión 2. Descompongo tensión 1 sobre el eje X, sobre el eje Y. Mire, tensión 1X. Está la representante de tensión 1 en el eje de las X. Y la otra va a ser la tensión 1 en Y. ¿Listo? Entonces ya descompuse la tensión 1 que hago sobre el eje Y y sobre el eje X. Similarmente lo hago con la tensión 2. Descompongo entonces, y esta sería tensión 2X y esta sería tensión 2Y. Quiere decir que tensión 2 y tensión 1 desaparecen y queda solamente trabajando todo en el plano cartesiano. Encontramos estas fuerzas 2 en el eje de las X, tensión 1X menos, porque está en sentido contrario, tensión 2X. No importa cuál se tome de primero porque eso es igual a 0. Y acá está el peso que está suspendido, 10 kilogramos, lo multiplico por la gravedad que es 9.8, estamos hablando de 98 newtons, el peso. Entonces en el eje Y quedaron dos fuerzas, tensión 1Y, miren, de aquí hasta acá, más tensión 2Y. Esas dos se van a sumar porque van en la misma dirección, en el mismo sentido, y este peso, masa 1 gravedad, va a ser lo contrario, o sea, lo vamos a restar. Entonces, ¿qué es lo que me garantiza? Que la sumatoria aquí debe ser igual a 0 y la sumatoria aquí en esta fuerza debe ser igual a 0. 2 en el eje X y 3 en el eje Y. 2 hacia arriba y 1 hacia abajo, que es el peso. Entonces,
Aquí está tensión 1x, tensión x. Recuerde que x está con coseno de teta, t por coseno de teta, y la y, t con el seno de teta, si solo si el ángulo corta al eje de las x, o sea, lo toca. Entonces, tensión 1x, tensión 2x, mírela, es tensión 1 por el coseno del ángulo que tenga esa tensión 1, mírelo, entonces sería 55 grados, mírelo acá, y la tensión 2 es la misma tensión 2 por el coseno, porque x es con coseno de 35 grados, que es el ángulo que forma la tensión 2. Similarmente, para y, tensión en y es igual a t, seno de teta, y con seno. Entonces, tensión 1 en y va a ser igual a tensión 1 por el seno del ángulo que forma la tensión 1, observe, 55 grados. Y tensión 2 en y, mírelo, tensión 2 en y, esta va a ser igual a la tensión 2 por el seno de este ángulo que está la cuerda tensión 2 por el seno de 35. Ya están listos, están todas las fuerzas ahí, falta el peso, 1, 2, 3, 4 y el peso es 5, los que actúan en ese bloque. Luego le aplico la condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas debe ser en x debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en y debe ser igual a 0. Entonces la primera, tensión 1 en x menos tensión 2x debe ser igual a 0. Mire la primera ecuación. Ahorita reemplazo quién es tensión 1x y quién es tensión 2x. Mírelo, ya lo tengo abierto ahí. Y sumatoria de fuerzas en y debe ser igual a 0. ¿Cuáles son las que están en y? 2 hacia arriba, tensión 1y más tensión 2y, observe, menos el peso. Entonces, tensión 1 en y más tensión 2y menos el peso igual a 0. Ya conozco todo esto, allí está tensión 1x, tensión 2x, tensión 1y más tensión 2y menos el peso, todo, mírelo, tensión 1x, tensión 2x, x con coseno y el ángulo, y con el seno y el ángulo que tenga la cuerda. ¿Listo? Eso es elemental. Voy allí a la parte superior. Entonces, la primera es tensión 1x, repito, menos tensión 2x, repito para no perder la continuidad, igual a 0. Y la otra, la número 2, tensión 1y más tensión 2y menos el peso igual a 0. Ahora sí, por lo tanto, voy a formar la número 1. Tensión 1x va a ser igual a tensión 1 por el coseno de 55. Ya lo expresé allá. Menos tensión 2 va a ser igual a tensión 2 por el coseno de 35. Recuerde que x está con coseno igual a 0. Ahora acá con seno, mírenlo acá. Tensión 1y, pero es tensión 1 seno de 55, el ángulo que forma la tensión 1. Más, porque van hacia arriba, tensión 2y, mírenlo, tensión 2 seno de 35, el ángulo que forma la tensión 2, igual, observe, este que está negativo lo pasé al otro lado, queda positivo, por eso queda aquí igual, la masa es 10 kilogramos, la gravedad es 9.8, observe, mire cómo me queda 10 kilogramos por 9.8, eso me queda newton, metro segundo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo? La ecuación 1 y la ecuación 2 tengo un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones otra vez con dos incógnitas. Las incógnitas son T1 y T2, T1 y T2, el valor de la tensión 1 y el valor de la tensión 2, o sea, cuántos newton aportan ellos. ¿Listo? Cuando el bloque tiene un peso de 98 newton, entonces queremos saber cuánto aporta, cuántos newton hace T1 y cuántos newton hace T2. La cuerda que está más levantada, con mayor ángulo, va a ser mayor tensión que la otra. Entonces esta T1 debe ser mayor que T2 en la respuesta. Listo, entonces paso. Primer paso elemental, lo voy a hacer por el método de sustitución, muy fácil, despejo a T1 y la reemplazo en la otra. Cuando despeje T1 voy a llamarla
la ecuación 3 para darle un orden. Y la reemplazo acá, o sea, la sustituyo en la número 2 para despejar a T2. Veamos. Primer paso, despejar T1 en la 1 y sale la ecuación 3. De aquí despejo. Listo, esto que está restando pasa a sumar al otro lado. Eso no tiene ningún problema. Segundo, sustituyo este valor acá. Entonces sustituyo en la 3, observe, sustituyo la 3 en la 2 para hallar tensión 2. Y tercer y último paso, reemplazo el valor de T2, lo que haya salido, observe, en la número 3 para hallar el valor de la tensión 1. O sea, vamos a saber cuántos newton aporta T2 y cuántos newton aporta T1. Desarrollo. Lo que está acá, vamos a desarrollarlo. Primer paso, tomo la ecuación número 1, observe, mírenla, y despejo T1. T1 coseno de 55 menos T2 coseno de 35 igual a 0. ¿Qué es lo que hice acá? Despejar T1. Entonces, este que está multiplicando, observe, este está restando, lo paso al otro lado, llega, observe la igualdad, me queda T1 coseno de 55 igual al otro lado, observe, a T2 coseno de 35. Clarito ahí, eso no tiene ningún problema. Entonces, este T1, voy a despejarlo, este coseno de 55 grados lo mando a dividir, mírenlo acá. Y esta es la ecuación número 3. T1 igual a T2 por coseno de 35 sobre coseno de 55. Ya, esa es la ecuación 3 para llevar un orden, no es más. Ojo, segundo paso, tomo la ecuación 2, como viene. T1 por seno de 55 más T2 seno de 35 igual a 98 newtons. Ya sabemos por qué. Entonces, este T1 que está acá, observe, lo voy a sustituir por este valor que tengo aquí. Observe, en vez de escribir T1, escribo T2, observe, por coseno de 35 sobre coseno de 55. Sigue por, mírelo, ahí voy, seno de 55, más T2 seno de 35 grados igual a 98. Observe que ahora tengo una ecuación que tiene una sola incógnita, que es T2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizarla. Observe, un término, dos términos. T2 lo saco factor común, me queda coseno de 35, seno sobre coseno. Observe, como tiene el mismo ángulo, seno sobre coseno, mírelo, es tangente de 55 grados, eso se puede hacer. Saqué factor T2, entonces me queda seno de 35 igual a 98 newton. Todo este paréntesis que está multiplicando con respecto a T2 lo mando a dividir, entonces me queda T2 igual a 98 newton, todo sobre este paréntesis, coseno de 35, tangente de 55 más seno de 35, cojo la calculadora, hago operaciones, tiene que salir T2 en las mismas unidades, observe la fuerza, recuerde que la tensión es una fuerza, coseno de 35 es un valor, tangente de 55 otro valor, seno de 35 otro valor, hago operaciones, multiplico, sumo y por último 98 sobre esa cantidad y me da que T2 es igual a 56,9 newton. Con ese valor viene el tercer paso, dice reemplazo T2, ojo, reemplazo T2, mírelo acá, lo que está escrito ahí. T2 en la ecuación 3, ¿para qué? Para hallar la otra tensión. Entonces, reemplazo T2 en la ecuación 3 para hallar T1. Tomo la ecuación 3, T1. Fácil, mira. Ya viene despejada T2, coseno de 35 sobre coseno de 55. Todo es coseno, todo es conocido. Tensión 2 vale 56,9. El valor de coseno de 35 sobre coseno de 55, puros valores numéricos, queda newton. Entonces, haciendo la multiplicación, multiplicando y dividiendo, me queda que tensión 1 es 80,8 newton. Efectivamente, la tensión 1 es mayor que la tensión 2 porque tiene mayor ángulo, o sea, está más levantada. La cuerda que está más levantada, jóvenes, hace mayor tensión. Esta aporta 80,8 newton y la cuerda 2 aporta 56,9 newton. Observe que la suma de las dos no necesariamente me tiene que dar
98 Newton. Cuidado con ese error. Bueno, chao. Jóvenes, a estudiar. Bendiciones en Cristo. Ya sabes dónde me pueden encontrar, pero el tema es muy fácil. Bendiciones. Amén y amén.